es pasar de ahorrar estos 60.000 euros a tener más de 1 millón de euros, con la única diferencia que... Hola a todos, bienvenidos a Invierte Tú. Mi nombre es JJ y aquí en el canal hacemos entre todos que gente como tú pueda mejorar su calidad de vida gracias a una mejor gestión de sus finanzas personales y de tus inversiones. En el vídeo de hoy veremos cómo tú puedes conseguir tu primer millón de euros aplicando un método muy sencillo si lo sigues paso a paso. Es un método que requiere de constancia, dedicación y una visión a largo plazo, ya que si miramos los actuales multimillonarios, como podría ser Jeff Bezos, el famoso fundador de Amazon, es una persona que le ha costado casi 30 años llegar a donde está actualmente. Amazon es una empresa que tiene presencia mundial y una riqueza inmensa. Y esto es algo que no se consigue de un día para el otro, sino que requiere de esta dedicación, esta constancia y este enfoque a largo plazo. Sí que es verdad que hay gente que se hace millonaria de un día para el otro si le toca la lotería. Y si tú conoces algún método para hacerse rico de un día para el otro, te animo a que lo dejes en los comentarios. Pero la mayoría de la gente lo que necesita para acabar siendo millonario es de esta dedicación, constancia y visión a largo plazo. Y quizás te preguntas, ¿cuál es la necesidad de pensar en este largo plazo si también tengo que vivir el presente y disfrutarlo? Y por supuesto tienes que disfrutar el presente, pero dado que la expectativa de vida en España es de unos 80 a 90 años, es muy probable que tú llegues a estos 80-90 años y ojalá que todos lleguemos a esta edad. Es por eso que tienes que planear y pensar en este futuro. Por lo que también tienes que pensar en este largo plazo para conseguir esta libertad financiera, que es un concepto que vamos a ver mucho aquí en el canal, ya que la libertad financiera te va a permitir no depender del Estado, en este caso con tu jubilación, para pagar tus cuentas mes a mes, sino que vas a poder hacer literalmente lo que quieras, ya que vas a tener el dinero acumulado suficiente como para vivir tranquilamente sin necesidad de una pensión o de un sueldo. Y aquí en España seguro que has escuchado hablar muchísimas veces de que vamos a quedarnos sin pensiones. Y es que si miramos la siguiente gráfica, que es la pirámide poblacional, podemos ver cómo por debajo de los 40 años empieza a bajar drásticamente la población para cada uno de estos segmentos de edades. Y esto es un grave problema con el sistema de pensiones que tenemos actualmente en España, ya que para pagar las pensiones esto se hace con la población activa que está en empleo. Si tenemos menos población activa empleada, va a ser un gran problema para poder pagar las pensiones de la gente que está jubilada. Así que cuando llegues a la edad de jubilación, si tienes esta libertad financiera de la que hablábamos antes, no vas a tener que preocuparte de si tienes esta pensión o no la tienes, o estar preocupado de quizás el valor de la pensión que vas a recibir del Estado es menor de lo que necesitas para pagar tus cuentas mensuales, ya que esta libertad financiera es lo que te va a permitir vivir sin preocupaciones. Si tienes este millón de euros, que vamos a ver ahora cómo puedes conseguirlo paso a paso, con esta perseverancia a lo largo del tiempo, no vas a tener que preocuparte cuando llegues a la edad de jubilación de si vas a tener pensión o no. Ahora que hemos entendido esta necesidad de pensar en el largo plazo y de planear nuestras finanzas, vamos a ver este método paso a paso que decíamos para llegar a tener este millón de euros. El método habitual, el que nos han enseñado a todos, pasa por simplemente trabajar y ahorrar. Y ponemos, por ejemplo, ahora mismo que ahorramos cada mes 99 euros y estos 99 euros somos capaces de ahorrarlos durante un periodo de 52 años. Al cabo de estos 52 años acabaremos teniendo poco más de 60.000 euros. Y si tenemos en cuenta que quizás al cabo de estos 52 años hemos tenido una inflación significativa, el valor de estos 60.000 euros probablemente no va a ser el mismo que es actualmente. Si quieres entender mejor qué es la inflación y no has visto mi vídeo sobre la inflación, te dejo aquí el link para que puedas hacerlo. Así que simplemente trabajar y ahorrar no va a permitirte llegar a esta libertad financiera de la que hablábamos. Y lo que vas a tener que hacer es trabajar, ahorrar y invertir. Ahora vamos a ver una gráfica que te va a cambiar la mente totalmente. Como ves, la diferencia entre trabajar y trabajar, ahorrar e invertir es totalmente abismal, ya que si también invertimos podemos llegar a este millón de euros durante este mismo periodo de 52 años.
es pasar de ahorrar estos 60.000 euros a tener más de 1.000.000 de euros, con la única diferencia que estamos invirtiendo aquel dinero que ahorramos. Aquí estamos suponiendo que vamos a tener un 9% anual de retorno de nuestras inversiones, basado en el retorno medio anual que nos ha dado históricamente el índice SP500, que este índice es el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Invertir en índices es un método muy sencillo de invertir en bolsa, ya que simplemente estás invirtiendo en la economía de un país en particular. Veremos en un futuro vídeo cuáles son las diferencias más particulares que tienen los índices respecto a las que puede tener un fondo de inversión o invertir en acciones particulares. Pero al final tienes que quedarte en que es un método muy sencillo de invertir en bolsa. Lo importante y el factor diferenciador para acabar teniendo este $1.000.000 es lo que se llama el interés compuesto. Como podemos ver aquí otra vez en la gráfica, la diferencia entre ahorrar e invertir es que ahorrar tiene un crecimiento lineal. Si aparte de ahorrar inviertes tus ahorros, vas a acabar consiguiendo un crecimiento exponencial. Y este crecimiento exponencial viene gracias al interés compuesto. El interés compuesto simplemente es que este 9% del que hablábamos de rendimientos medios anuales, como se van sumando cada año respecto al año anterior, acaban consiguiendo este crecimiento exponencial. Y esto es el poder, lo que te permite que en periodos largos de tiempo acabes consiguiendo cantidades muy grandes de dinero. Estos 52 años quizás te parecen una eternidad, así que vamos a ver una serie de métodos que van a permitirte acortar el periodo de tiempo en el que vas a ser millonario. El primero de ellos es ahorrar más. Si eres capaz de disminuir lo que estás pagando en tus facturas mes a mes, como la factura de la luz, la factura del agua, del gas, etc., vas a poder invertir más dinero, ya que tendrás un mayor ahorro. Y quizás estás pensando que ya has hecho todo lo posible para disminuir el precio de estas facturas, pero siempre es posible negociar una mejor tarifa del internet, del teléfono o del producto que sea que tengas contratado. Si quieres saber más sobre esto, no lo dudes y deja un comentario aquí abajo para que sepa que estás interesado en estos temas y así poder realizar un vídeo sobre esto. La segunda opción que tienes para acortar este periodo de 52 años y disminuirlo en el tiempo, y la que te va a servir mejor, es cobrar más dinero. Si eres capaz de negociar un mejor salario con tu jefe, o eres capaz de realizar horas extras, o incluso otra opción que tienes es tener un segundo trabajo o un proyecto personal que te dé cierto dinero. Podrías crearte un blog, crearte una página web o incluso crear un canal de YouTube. Esto te permitiría ganar dinero de los anuncios que puedes tener en tu página web. O con que simplemente hagas pocas horas extras al mes, vas a poder conseguir ganar más dinero y así invertir ese dinero de más y así acelerar el proceso para acabar siendo millonario. Así que si gracias a poder ganar más dinero al mes puedes aumentar lo que eres capaz de invertir cada mes y en vez de los 100 euros que usábamos de ejemplo, eres capaz de destinar 250 euros, vas a disminuir estos 52 años hasta los 40 años. Es decir, estos 150 euros extras que estás ganando cada mes y destinando a tu inversión van a significar en reducir 12 años cuando vas a llegar a ser millonario. Y si vas un paso más allá y eres capaz de ahorrar una cifra de 600 euros mensuales y destinarla a la inversión, vas a ser capaz de reducir este periodo hasta los 31 años. Como ves, acaba siendo un periodo mucho menor. También tienes que tener presente que quizás, aunque ahora no tengas mucha capacidad de ahorro, si en el futuro eres capaz de tener trabajos mejores, sí que vas a acabar teniendo esta mayor capacidad de ahorro. Es por eso que también es muy importante que inviertas en ti mismo y en tu educación. El último método para poder acortar estos 52 años es aumentar el interés, el rendimiento que te están dando estas inversiones que puedes tener en bolsa o en otro tipo de activos. Aunque esto está al alcance de muy pocos inversores, Warren Buffett es capaz de superar la media de los índices bursátiles, pero no todo el mundo es como Warren Buffett y no todo el mundo dedica el tiempo que dedica él a las inversiones, ya que para él es su trabajo y dedica muchísimo tiempo a todo esto.
Así que lo que yo te aconsejo es que te centres en invertir en índices y no intentes subir por encima del rendimiento medio que dan los índices, ya que es algo realmente muy difícil y al alcance de muy pocos. Así que en resumen, es muy importante que empieces a invertir cuanto antes mejor, ya que el tiempo de la inversión es lo que va a marcar drásticamente la diferencia en ese crecimiento exponencial de la riqueza que vas a generar. Pero aún así, también puedes disminuir el tiempo con el que vas a llegar a ser millonario si eres capaz de dedicar más dinero a estas aportaciones mensuales para tus inversiones. Y esto lo puedes hacer ya sea ahorrando más mes a mes, o también lo puedes conseguir si eres capaz de ganar más dinero al mes. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like, ya que gracias a esto ayudarás a que mucha más gente pueda ver el vídeo. Si te ha quedado alguna duda, puedes dejar aquí abajo un comentario con la duda que tengas. Y si no lo has hecho todavía, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic al botón rojo y activando las notificaciones para no perderte los nuevos vídeos.